Bueno, como ustedes pueden imaginar, hay varias preguntas sobre la votación en el Comité Central Confederal de la CGT de realizar un paro el día 24 de enero. Hay preguntas de distinto ángulo. Voy a tratar de resumirlo todo en las respuestas que les voy a dar. La CGT reacciona a las medidas absolutamente catastróficas de Milei con un método antiguo, propio de la burocracia sindical, que es el paro a distancia y aislado. Acá no hay una perspectiva de lucha general, no hay objetivos de conjunto. Para tomar esta decisión tampoco se hizo una gran consulta en las bases, movilizándolas, teniendo en cuenta que es un paro contra un gobierno que acaba de asumir y que por lo tanto es necesario reforzar en la conciencia de todo el mundo que es la hora de combatir esta catástrofe en función de una perspectiva. Al mismo tiempo, aunque parezca curioso, con una inflación que se dice será del 30% anual, el paro no tiene una propuesta salarial o, por ejemplo, de jubilaciones, porque como consecuencia de esta fenomenal inflación, los salarios de una sola vez perdieron un 30%, un 35%. Tuve oportunidad de leer un informe según el cual hoy la canasta de pobreza en Argentina es la que está abajo de los 500.000 pesos. El que gana menos de 500.000 pesos se encuentra en una situación de pobreza, no el que gana, digamos, una familia con 2 niños, un matrimonio con 2 niños, una familia. Es una cifra elevada, es impresionante, 500.000 pesos. Y sin embargo, en el planteamiento no hay una propuesta de lucha para obtener un aumento de tipo salarial. No solo eso, también recurriendo a una metodología gastada, antigua, los distintos sindicatos se atienen a las paritarias que han firmado con distintas cláusulas de ajuste y piensan reunirse de nuevo en la fecha establecida por la paritaria como vencimiento del acuerdo. Ahora, ¿ustedes se imaginan que una paritaria que plantea una cantidad de ajustes en función de la inflación anterior no responde al problema de una inflación que ha entrado en el 30%, anual, que ha entrado en el 30% mensual y que va a seguir subiendo, digamos, en este orden, digamos, hasta abril? La cifra que yo di de nivel de pobreza a partir de los 500.000 pesos es muy útil para entender lo siguiente. Camioneros acaba de firmar una paritaria ahora, que con muy rimbombante obtuvimos esto, etc. Cuando se despeja toda la espuma de la propaganda, el básico, el trabajador que se encuentra en la categoría más baja, empezará ganando 400.000 pesos. Es decir, 100.000 pesos menos que esto. Por lo tanto, la burocracia de los sindicatos, frente a esta situación catastrófica, se mantiene con la perspectiva y el método anterior, que ya bajo masa produjo una gran reducción salarial. Cuando la CGT convoca un paro y no dice aumentemos los salarios en un 100%, aumentemos la jubilación en un 100%, está diciendo no, nosotros tenemos esas paritarias que están arruinando el salario de los trabajadores. Al mismo tiempo, esta burocracia CGTista, el día del paro, que es un paro parcial porque arranca al mediodía, organizó una marcha al Congreso de la Nación, no a Plaza de Mayo. Con esto revela la intención de influir en el Congreso, que no está discutiendo la eliminación del DNU, ni está discutiendo la eliminación de la ley ómnibus, sino que está discutiendo modificaciones. Y la propia CGT se está reuniendo con todos los bloques del Parlamento
para que se introduzcan modificaciones de distinto tipo. Ahora, acá este DNU y esta ley hay que liquidarla toda entera, porque tiene cláusulas absolutamente inadmisibles de carácter estratégico en un número fabuloso. Lo que queda al margen de este número no tiene absolutamente ninguna importancia. El punto, digamos, podemos decir hasta cierto grado el más importante, sería esta tentativa de delegar el poder del Congreso, delegarlo en el Poder Ejecutivo. Se está discutiendo que en lugar de hacerlo por 2 años con derecho a prórroga 4, sea por 1 año con derecho a prórroga 2. Y la Unión Cívica Radical y algunos otros bloques están pensando que esto sería maravilloso, que lo acotaron a Milei. Por lo tanto, en el Congreso no están discutiendo voltear el DNU y voltear la ley ómnibus. Por de pronto no hay comisiones todavía para dictaminar sobre el DNU, con lo cual el DNU está vigente, y si el Congreso no aprueba la aprobación del DNU que está en la ley ómnibus, el gobierno, tenemos una crisis total, fenomenal, y eso no es lo que quiere ni el radicalismo, ni los bloques intermedios, ni los gobernadores, ni Milei, ni el PRO, ni tampoco la Unión por la Patria. No apuestan a esa perspectiva. Entonces, como ustedes ven, es un paro con un viejo método que no respondía en el pasado a la necesidad de los trabajadores, que responde absolutamente nada a la situación actual, es un paro de aparato. De manera que no abre una perspectiva para la clase obrera, para el conjunto de los trabajadores, frente a un régimen político que ha dicho que su propósito es transformar el régimen económico del país y transformar el régimen político del país. Es decir, que viene por todo, esta vez realmente con mucho empuje, porque está apoyado por los grandes monopolios internacionales y ha recibido un apoyo manifiesto del Fondo Monetario Internacional. De todos modos, como paréntesis, por ahora todo esto se está yendo al mismísimo diablo, porque la política del gobierno es la continuidad de la de Massa, que consiste en hacer un violento ajuste a las jubilaciones, a los gastos sociales y a los salarios por medio de la inflación, que es lo que venía haciendo Massa, que es exactamente lo que venía haciendo Massa. Por lo tanto, tiene un planteo inflacionario Milei y su gobierno, y por lo tanto está arruinando a todas las capas populares y va a provocar una inmensa reacción popular. Por lo tanto, es un paro sin perspectiva, que demuestra que las organizaciones obreras de este país están en una completa crisis, como ya han demostrado que los partidos se encuentran en una propia crisis, y el aparato del Estado y el régimen político están en una completa crisis. En eso consiste la crisis que se está desarrollando en la Argentina. Nosotros vamos a ir a esa movilización con un programa, 100% de aumento de salarios, que las paritarias se reúnan ya mismo el lunes que viene, el viernes, inmediatamente, para discutir esta cuestión, más allá de que la CGT debiera levantar esto para el conjunto del movimiento obrero, esta cuestión con el agregado de que deben ser ajustados los salarios cada 15 días, porque una inflación del 30% por mes significa, esto ya lo dijo Milei, una inflación del 1% por día. Y el trabajador no puede asumir ese tipo de carga. Vamos a ir con ese planteo fundamental y vamos a abrir la perspectiva frente a la crisis de las organizaciones de la burocracia sindical, de interfabriles, coordinadoras, intersindicales, toda forma que ayude a canalizar la respuesta de las bases de la clase obrera a esta política, le dé una forma organizada y le dé una perspectiva. Porque el gran problema que tenemos como clase obrera hoy, frente a esta crisis y este gobierno,
es que todo lo que hagamos tiene que tener una perspectiva estratégica. Todo lo que hagamos. Porque luchar por el 100% de aumento de los salarios significa golpear en la raíz a este plan. Y eso abre una crisis política mayor. Por lo tanto, no es simplemente una consigna aislada, inmediata, necesaria para asegurar la vida de los trabajadores, sino que va mucho más allá y plantea, en definitiva, qué clase debe gobernar el país. Los activistas y los luchadores de nuestro partido político obrera, el 24 saldrán de las fábricas en huelga, junto con sus compañeros, junto al sindicato, para dar la batalla contra el gobierno y también para dar la batalla por una nueva dirección en cada sindicato y en el conjunto del movimiento obrero.